Hola Iglesia, bienvenida un domingo más a nuestro servicio en línea. Te invito a que en esta mañana dispongas tu corazón, te pongas de pie y cantes conmigo al Señor. Amén. Recordaré su gran amor, no olvidaré que Él me salvó, pues ya no vivo yo, hoy Cristo vive en mí. Estaba muerto, mas yo desperté y vi la luz. En Jesús hay salvación, no vuelvo atrás, Él me rescató. No hay temor que me pueda atar, la muerte al fin fue vencida ya, pues ya no vivo yo, hoy Cristo vive en mí. Estaba muerto, mas yo desperté y vi la luz. Dios, todo es para tu gloria. 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 Dios, todo es para tu gloria, pues ya no vivo yo, hoy Cristo vive en mí. Estaba muerto, mas yo desperté y vi la luz. Dios, todo es para tu gloria. Dios, todo es
corazón, tú reinas, Señor. En mi corazón, en la creación, tú reinas, Señor. En mi corazón, en la creación, tú reinas, Señor. En mi corazón, en la creación, tú reinas, Señor. Tu amor no tiene fin, tu amor no tiene fin. Conmigo estás, nada nunca podrá apartarme de ti. Conmigo estás. Hola, qué gusto volvernos a encontrar un domingo más. De verdad que nos alegra que el Señor nos permita realizar nuevamente culto y adoración al Señor. Y vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de Reyes, capítulo 11, versículo 6, que dice de la siguiente manera: Así que Salomón hizo lo que ofende al Señor y no permaneció fiel a él como su padre David. Y vamos a continuar con nuestra serie que estamos trabajando en este mes de septiembre, la caída del pueblo de Dios. Y hoy vamos a trabajar el tema número 2. Así que vamos a tener toda disposición delante del Señor para recibir su palabra. Oremos a Dios. Amado Señor, gracias por esta oportunidad que nos das de estudiar tu palabra, de adentrarnos en ella. Reconocemos, Señor, que tu palabra es vida para nosotros, que tu palabra nos edifica, que tu palabra nos levanta, nos corrige, nos reprende. Señor, disponemos nuestro corazón para escuchar tu palabra. Háblanos, por favor, en este momento. Te lo pido en Cristo Jesús. Amén y amén. ¿Qué llevó a Andreas Lubitz, el copiloto que les hablé la semana pasada, a estrellar contra los Alpes franceses el avión que copiloteaba el 24 de marzo del 2015 con 150 personas a bordo? ¿Qué lo llevó a él? Bueno, las autoridades aeronáuticas investigaron el suceso y ellos nos dan la respuesta: una depresión psicótica. Esta enfermedad mental él ya la venía padeciendo desde diciembre del 2014 y no notificó a la aerolínea a la cual él trabajaba su situación. La escondió y justo ese martes 24 de marzo su depresión lo llevó no solo a quitarse la vida a sí mismo, sino a quitársela a 149 personas más. Ahora, ¿qué llevó al rey Salomón a iniciar la caída del pueblo de Dios, que terminaría en la división del reino, como lo vimos, el reino del norte, el reino del sur, que también desataría una ola de violencia entre estos reinos y más adelante llevaría a el pueblo de Dios al cautiverio? ¿Qué llevó a Salomón a tal cosa? Bueno, el escritor bíblico que se cree fue Jeremías, nos dice que fue el pecado. Y aquí hay un principio que nosotros debemos tener muy en cuenta. Escúchelo, yo ya lo he dicho en otras oportunidades, pero hoy lo voy a repetir. Mi pecado no solo me afecta a mí, afecta a los demás. Piénselo muy bien antes de pecar, porque su pecado no solo lo afecta a usted. O sea, ese no es un problema solamente suyo, va a ser un problema y una afectación
para los que están a su alrededor, así que medítelo muy bien. Podemos decir que 149 personas murieron porque Andreas Lubis se dejó arrastrar por su depresión. Y al mismo tiempo podemos decir que todo un reino cayó porque Salomón se dejó arrastrar por su pecado o sus pecados. En nuestra serie del libro de Primero de Reyes, que hemos titulado La caída del pueblo de Dios, vamos a ver justamente este tema, el número 2, pecados de un hombre de Dios. Para esta predicación voy a leer dos porciones bíblicas. La primera está en Primero de Reyes 11 del 1 al 13 y la otra en Primero de Reyes capítulo 12 versículos 1 al 4. Dice así: Ahora bien, además de casarse con la hija del faraón, el rey Salomón tuvo amoríos con muchas mujeres moabitas, amonitas, edomitas, sidonias e hititas, todas ellas mujeres extranjeras, que procedían de naciones de las cuales el Señor había dicho a los israelitas: no se unan a ellas, ni ellas a ustedes, porque de seguro les desviarán el corazón para que sigan a otros dioses. Con tales mujeres se unió Salomón y tuvo amoríos. Tuvo 700 esposas que eran princesas y 300 concubinas. Todas estas mujeres hicieron que se pervirtiera su corazón. En efecto, cuando Salomón llegó a viejo, sus mujeres le pervirtieron el corazón, de modo que él siguió a otros dioses y no siempre fue fiel al Señor su Dios como lo había sido su padre David. Por el contrario, Salomón siguió a Astarte, diosa de los sidonios, y a Molot, el detestable dios de los amonitas. Así que Salomón hizo lo que ofende al Señor y no permaneció fiel a él como su padre David. Fue en esa época cuando en una montaña al este de Jerusalén, Salomón edificó un altar pagano para Quemos, el detestable dios de Moab, y otro para Molot, el despreciable dios de los amonitas. Lo mismo hizo en favor de sus mujeres extranjeras, para que éstas pudieran quemar incienso y ofrecer sacrificios a sus dioses. Entonces el Señor, Dios de Israel, se enojó con Salomón porque su corazón se había apartado de él, a pesar de que en 2 ocasiones se le había aparecido para prohibirle que siguiera a otros dioses. Como Salomón no había cumplido esa orden, el Señor le dijo: ya que procedes de este modo y no has cumplido con mi pacto ni con los decretos que te he ordenado, puedes estar seguro de que te quitaré el reino y se lo daré a uno de tus siervos. No obstante, por consideración a tu padre David, no lo haré mientras tú vivas, sino que lo arrancaré de la mano de tu hijo. Y a este, también por consideración a mi siervo David y a Jerusalén, no le quitaré todo el reino, sino que le dejaré una sola tribu, la cual ya he escogido. Ahora voy a leer Primer libro de Reyes, capítulo 12, versículos 1 al 4. Roboam fue a Siquem, este Roboam es el hijo de Salomón. Roboam fue a Siquem porque todos los israelitas se habían reunido allí para proclamarlo rey. De esto se enteró Jeroboam, hijo de Nabat, quien al huir del rey Salomón se había establecido en Egipto y aún vivía allí. Cuando lo mandaron a buscar, él y toda la asamblea de Israel fueron a ver a Roboam y le dijeron: su padre nos impuso un yugo pesado. Alívianos usted ahora el duro trabajo y el pesado yugo que él nos echó encima. Así serviremos a su majestad. En estos pasajes que acabamos de leer, el escritor bíblico narra los pecados de Salomón y cómo estos lo llevaron a él a la perversión, provocando, escúcheme bien, provocando así la ira del Señor, el enojo y el juicio de Dios, por lo cual Dios dividió el reino de David. Por lo tanto, mis amados, un mensaje que nos da este pasaje: cuídese del pecado. Porque escúcheme el siguiente principio teológico que sale de este pasaje: rechazar la palabra de Dios lleva al pecado. El pecado a la degradación y la degradación a la destrucción. Por eso no podemos tomar
ligeramente el pecado. No, mi amado, debemos ser muy, pero muy cuidadosos con el pecado. De hecho, escuche el aforismo. Tomar el pecado con tibieza es asegurarnos destrucción con ligereza. Se lo repito, tomar el pecado con tibieza es asegurarnos destrucción con ligereza. Una pregunta antes de desarrollar los puntos de la predicación de hoy. ¿Por qué Salomón cayó a pesar de ser un hombre de Dios? Es que estamos hablando de un hombre de Dios. Cuando Betsabé quedó embarazada de Salomón, dice que el Señor amó al niño. Y estaba haciendo referencia a Salomón. ¿Por qué cayó este hombre de Dios? Escúchelo bien. Salomón cayó porque dejó de amar a Dios y empezó a cultivar otros amores. Reemplazó el amor, dejó el amor que le tenía a Dios y empezó a cultivar otros amores. ¿Cuáles amores? Amor al poder. Eso se conoce como autoritarismo. ¿Cómo se ve en la vida de Salomón? Cuando empezó a multiplicar sus carros y sus caballos. También amor al placer. Esto se conoce como hedonismo. Y esto se ve en la vida del monarca cuando él empezó a multiplicar sus esposas y sus concubinas. Pero también amor a la riqueza. Y eso se llama materialismo. Se ve en la vida del rey cuando empezó a multiplicar su plata, su oro y todas sus posesiones. Todo esto, alguno dirá, ay, pobrecito Salomón, es que él no sabía. No, sí sabía. Todo esto estaba terminante prohibido en la ley de Dios. Y esa ley se le entregaba al rey cuando empezaba a gobernar. Se lo leo, Deuteronomio 17, 14 al 17, muchos años antes, cuando todavía estaba Moisés, en la ley el Señor entregó esta norma para los reyes. Deuteronomio 17, 14 al 17 dice así: cuando tomes posesión de la tierra que te da el Señor tu Dios y te establezcas, si alguna vez dices, quiero tener sobre mí un rey que me gobierne así como lo tienen todas las naciones que me rodean, asegúrate de nombrar como rey a uno de tu mismo pueblo, uno que el Señor tu Dios elija. No aceptes como rey a ningún forastero ni extranjero. El rey, mire las normas, el rey no deberá adquirir gran cantidad de caballos, ni hacer que el pueblo vuelva a Egipto con el pretexto de aumentar su caballería, pues el Señor te ha dicho, no vuelvas más por ese camino. El rey no tomará para sí muchas mujeres, no sea que se extravíe su corazón, ni tampoco acumulará enormes cantidades de oro y plata. Cuando el rey tome posesión de su reino, ordenará que le hagan una copia del libro de la ley que está al cuidado de los sacerdotes levitas. Esta copia la tendrá siempre a su alcance y la leerá todos los días de su vida. Así aprenderá a temer al Señor su Dios. Cumplirá fielmente todas las palabras de esta ley y sus preceptos. No se creerá superior a sus hermanos, ni se apartará de la ley en el más mínimo detalle, y junto con su descendencia reinará por mucho tiempo sobre Israel. Pero Salomón hizo caso omiso a esta ley. Por lo tanto, quiero hablarles de qué debemos cuidarnos. Les dije que debemos cuidarnos del pecado. ¿De cuáles pecados? De los pecados que atacan a un hombre de Dios, a una mujer de Dios. Por eso le quiero decir, un hombre de Dios debe cuidarse de, primer pecado, escríbalo, si tiene con qué tomar nota, inmoralidad. Un hombre de Dios debe cuidarse de inmoralidad. Voy a leer versículos 1 y 2 del capítulo 11 del Primero de Reyes. Dice así: ahora bien, además de casarse con la hija del faraón, el rey Salomón tuvo amoríos con muchas mujeres moabitas, amonitas, edomitas, sidonias e hititas, todas ellas mujeres extranjeras, que procedían de naciones de las cuales el Señor había dicho a los israelitas:
No se unan a ellas, ni ellas a ustedes, porque de seguro les desviarán el corazón para que sigan a otros dioses. Con tales mujeres se unió Salomón y tuvo amoríos. Escuchen, mis amados. En el Antiguo Testamento la poligamia estaba permitida. No que Dios, digamos, la mandara, pero tampoco el Señor la prohibía. Los hombres que pudieran y tuvieran la capacidad económica de mantener a más de una mujer, pues podían tener más de una esposa. Por eso la ley le hablaba muy enfáticamente a los reyes, para que no se llenaran de muchas mujeres, porque ellos no tenían impedimento económico. Pues Salomón, ¿qué hizo? Salomón ignoró la ley de Dios, no le hizo caso al Señor. Ya desde el capítulo 3, que lo vimos hace 8 días, se nos dice que Salomón se casó con la hija del faraón. Es decir, él hizo alianza política con Egipto, de tal manera que él quería asegurarse buenas relaciones con sus vecinos para perpetuarse y mantenerse en el poder, ignorando que Dios ya le había dado una promesa a David de que él, su hijo, o sea Salomón, estaría en el trono. ¿Dónde se ve el desvío de Salomón? Bueno, inició con la hija del faraón, pero como si fuera poco, buscó más mujeres. El texto dice que eran muchas mujeres. ¿Y qué era lo que se decía en la ley? Que el rey no tome para sí muchas mujeres. O sea, claramente el escritor nos está mostrando que Salomón, el corazón de Salomón es un corazón profano, es un corazón inmoral. Además nos dice que estas esposas que tomó Salomón, todas eran extranjeras, es decir, enemigas del pueblo de Dios, no temerosas del Señor. Estas mujeres, pues al no temer a Dios, iban a hacer que el rey se desviara y se pervirtiera. Dios ya lo había dicho. Pero, escuche, quien se enreda en la lujuria, quien se enreda en la inmoralidad en su corazón, no escucha razones, ni siquiera las de Dios. Escuche lo siguiente. Quien le abre el corazón a la inmoralidad, cree que la tiene bajo su dominio. Son ese tipo de personas que dicen, no, yo sé hasta dónde yo puedo llegar. No, esto yo lo tengo controlado. Yo sé hasta dónde puedo ir. No me crean tonto, no me crean bobo. Yo sé. Son ese tipo de personas. Sin embargo, aquí vemos que Salomón perdió el control y ni cuenta se dio cuando todo se le salió de las manos. Este hombre de Dios amó su inmoralidad y no pudo, escúcheme, no pudo deshacerse de ella. Es más, cada vez, a medida que avanzó más el tiempo, la inmoralidad y el deseo lujurioso y pasional de Salomón fue más desbordado, le pidió más. Como un animal salvaje, Salomón dio rienda suelta a sus impulsos. Aquí el texto nos dice que llegó a tener 700 esposas y 300 concubinas. Yo no sé si eso tenga alguna conexión, pero aquí el escritor de los Reyes nos recuerda lo siguiente. Escuche, quien sacrificó 1000 holocaustos al Señor, también fue capaz de tener 1000 mujeres paganas. Lo dice el mismo libro de Reyes. ¿Qué nos enseña esto, mis amados? Que el corazón humano es insaciable. Quien empieza con poco pecado, termina con mucho y hasta puede llegar a multiplicar su pecado como nunca se hubiera imaginado. Por ejemplo, quien empieza con la pornografía, se inicia con una imagen sensual o con un corto video, pero su corazón, al haber mordido el anzuelo, cada vez va a querer más. Y así sucede con este pecado que estoy mencionando de manera específica, que es la pornografía, pero sucede con cualquier otro pecado. Una mujer en alguna ocasión me dijo, es que eso es como un vicio que lo domina a uno.
quien toma pequeños bocados de pornografía en la red, quien participa de chistes groseros, quien se permite miradas lujuriosas, no se imagina que puede llegar a convertirse en un violador, en un homosexual, en un pedófilo o en un prostituto. No se imagina eso. De igual manera, aquella mujer que escucha con agrado los piropos que le lanzan los hombres, que se queja del desamor de su esposo, que se la pasa en las redes sociales alimentando su mente y que le gusta vestirse sensualmente, pronto verá aquella mujer que la fornicación vendrá a su vida si es una mujer soltera. Y si es una casada, pronto verá que el adulterio va a venir a dominar su vida. ¿Saben por qué? Porque la inmoralidad sexual no respeta a nadie. No respetó al hombre que tuvo un corazón conforme al corazón de Dios, David. No respetó a un hombre tan fuerte que tuvo la fuerza más que cualquier otro hombre, que fue Sansón. Y tampoco respetó a un hombre sabio, que fue el rey Salomón. Esto es fuerte y nos muestra a lo que puede llegar un hombre o una mujer de Dios cuando le da la espalda al Señor. Si Salomón, el hombre más sabio de la tierra, llegó a esta condición que nos está registrando la palabra de Dios, yo no quiero pensar hasta dónde podríamos llegar nosotros si tenemos en poco la palabra de Dios. Miren, mis amados, las consejerías más duras que yo he tenido que atender han tenido que ver con la inmoralidad sexual. Si se trata de personas solteras, estas personas creen que no pueden hacerle frente a la pornografía, a la masturbación o a la fornicación. No creen que no son capaces de salir de eso. Si se trata de personas casadas, ellos sienten una culpa enorme, creen que Dios no le puede perdonar, ahí empieza una batalla, algunas veces es que no quieren salir de su pecado de adulterio, o cuando quieren salir sienten que no son capaces, a veces cuando quieren salir entonces el cónyuge es el que no coopera y no quiere perdonar, porque la infidelidad es un pecado muy, pero muy fuerte. Por eso le dije que el pecado afecta a todos, no es de una sola persona, afecta a los demás. En consejería hasta a veces uno como consejero pierde la esperanza, no porque Dios no puede hacer, sino porque a veces nuestro corazón se endurece tanto que no queremos disponernos para que Dios obre. Así que prevenir es mejor que curar. Escuche lo siguiente, algunos consejos para batallar contra la inmoralidad. Algunos consejos, usted verá si los toma, si usted es sabio los tomará para su vida. Primero, hágalo por el Señor. Si el Señor no es la razón, fácilmente usted caerá. Segundo, sea radical, póngase límites y corte con lo que tenga que cortar. Eso lo tendrá que hacer usted, sea radical. 3, no confíe en usted mismo. Recuerde que su corazón es engañoso. Si ya estaba en ese pecado, usted sabe que su corazón lo puede volver a llevar a ese mismo pecado. 4, cuide su mente. Evalúe qué está permitiendo que entre a su mente. Número 5, obedezca la palabra. El Espíritu Santo le habla por medio de la palabra, le recuerda la palabra, incluso en medio de la tentación se la recuerda, obedézcale. Número 6, rinda cuentas. Busque a alguien espiritual del mismo sexo para abrir su corazón, para que usted le cuente cómo va en esa batalla. Hay algunas personas que han querido que yo sea ese que les guía, que les mentorea. Vea, mi amado, busque una persona madura espiritualmente del mismo sexo y rinda cuentas. Y número 7, piense en las consecuencias. Los que ya han caído dicen: yo nunca imaginé que. Ellos no se imaginaron las consecuencias que vendrían por su pecado de inmoralidad. Así que, mis amados, cuidémonos de ese pecado. Amada iglesia, cuídese de ese pecado. Amado joven, cuídese del pecado de la inmoralidad. Esposo, esposa,
Cuídese del pecado de la inmoralidad. No sea insensato pensando que a usted no lo puede tocar. Tocó a Salomón, hombre de Dios. Tocó a muchos hombres de Dios que nosotros lo leemos en las Sagradas Escrituras y están allí para advertirnos y alertarnos a nosotros. Pero un hombre de Dios no solo se cuida de inmoralidad. Cuídese también. Un hombre de Dios se cuida de idolatría. Segundo pecado que puede llegar al corazón de los hombres de Dios, de las mujeres de Dios, idolatría. Voy a leer versículos 4 y 5, primer libro de Reyes, capítulo 11. En efecto, cuando Salomón llegó a viejo, sus mujeres le pervirtieron el corazón de modo que él siguió a otros dioses y no siempre fue fiel al Señor su Dios, como lo había sido su padre David. Por el contrario, Salomón siguió a Astarte, diosa de los sidonios, y a Moloc, el detestable dios de los amonitas. Escúcheme lo siguiente. La caída de Salomón fue escandalosa, pero al mismo tiempo paradójica. ¿Sabe por qué? Porque escuche lo siguiente. Salomón pasó de ser un joven sabio, a un viejo bruto, necio y tonto. Se supone que en la medida que pasan los años, pues uno va creciendo en sabiduría. Pues en el caso de Salomón fue al revés. Dios le dio de joven sabiduría, pero él, por darle la espalda a su Dios, se volvió necio, bruto y tonto. ¿Cuál fue la razón? Abandonó al Señor, fuente de sabiduría. Permítame hacerle la pregunta basado en el versículo 4. Mire por favor el versículo 4. ¿Qué significa que Salomón no siempre fue fiel al Señor su Dios como lo había sido su padre David? Esa frase, ¿qué significa que Salomón no siempre fue fiel al Señor su Dios como lo había sido su padre David? Bueno, esta denuncia del escritor dice muchísimo en solo 15 palabras. ¿Sabe qué dice? Mire, hubo un tiempo, como primero dice que hubo un tiempo que Salomón sí fue fiel a Dios. Qué tremendo. Hubo un tiempo en que sí lo fue. Para aquellos que dicen, no, yo en un tiempo fui, sí, Salomón lo mismo. En un tiempo él fue fiel a Dios. Lo segundo que nos dice es que Salomón sabía quién era el Dios verdadero. Aquí lo llama su Dios, el escritor. Fue fiel a no siempre le fue fiel a su Dios. Salomón sabía. De hecho, este pasaje nos dice que Dios se le apareció en sueños 2 veces. Tercero, Salomón había tenido un buen modelo. Lo dice aquí esta expresión. Su padre David. O sea, su desvío fue injustificable. Él tuvo un buen papá. Él nunca vio a su papá, excepto en el caso de Betsabé, de lo cual se arrepintió, porque David solo pecó una vez con Betsabé. Una sola vez, jamás. Pero aquí a él lo vemos totalmente embadurnado de pecado. Tuvo un buen modelo, pero no siguió un buen modelo. Y número 4, David jamás fue idólatra. Es más, el escritor bíblico pone a David como referencia de los reyes. Muestra a David como el prototipo de rey. Y a los reyes de Judá, que son los de la línea de él, los compara con su antepasado David. Y dice, pero este rey no anduvo como su antepasado David. Pero este rey no fue como su antepasado David. Una y otra vez se ve. De hecho, en el versículo 6, vuelve y lo afirma de este capítulo 11. Dice, así que Salomón hizo lo que ofende al Señor y no permaneció fiel a él como su padre David. El escritor recalcando, o sea, es como si nos está mostrando en la balanza 2 hombres. Por un lado está David, que vivió en fidelidad, que cuando falló se arrepintió y se apartó de su pecado, pero su hijo Salomón le dio la espalda a su Dios. Estos versículos son muy claros en mostrarnos lo siguiente: seguir a otros dioses es ser infiel al Señor. No podemos seguir a otros dioses y al mismo tiempo seguir al Señor. Eso no se puede hacer. O seguimos al Señor o no lo seguimos. No hay más opciones. Ahora,
Salomón no fue solo idólatra, sino que promovió la idolatría en Israel. ¡Qué incoherencia! Quien había sido puesto para guiar a su pueblo hacia su Dios, lo estaba guiando, alejándolo de su Dios. Podemos ver por este pasaje que Salomón pasó de visitar altares paganos a construirlos. ¿Lo recuerda? En el capítulo 3 vimos que él visitaba altares paganos. En este capítulo 11 lo vemos construyendo, haciendo, fabricando altares paganos. Se lo leo, versículos 7 y 8. Fue en esa época cuando en una montaña al este de Jerusalén, mire, Salomón edificó un altar pagano para Quemos, el detestable dios de Moab, y otro para Moloc, el despreciable dios de los amonitas. Lo mismo hizo en favor de sus mujeres extranjeras, para que éstas pudieran quemar incienso y ofrecer sacrificios a sus dioses. ¿Cuántos altares, cuántos templos edificó Salomón para los dioses cananeos? Muchos. Ahora permítame preguntar, ¿qué ídolos batallan por nuestro corazón? Bueno, los ídolos que conquistaron a Salomón y por consiguiente al pueblo de Israel eran ídolos que estaban en la cultura de los pueblos cananeos, en los pueblos politeístas. Astarte, Quemos y Moloc, con nombre propio se nos mencionan aquí. Estos dioses eran los dioses que, según ellos creían los cananeos, les brindaban a ellos protección, fertilidad, provisión y demás. A cambio, estos ídolos pedían víctimas humanas como sacrificios, principalmente niños. Y a esos dioses, a esos ídolos, adoró Salomón. Aunque en Colombia todavía tenemos imágenes, todavía tenemos ídolos, todavía tenemos estatuas. Vea, los cristianos, cuando una persona se convierte al cristianismo, cuando una persona decide seguir a Cristo Jesús, se aparta de esos ídolos, deja todo eso, deja las camándulas, deja las virgencitas, deja las estampitas, deja todo eso. Esa es, digamos, como una primera evidencia de que alguien se ha convertido. Le da la espalda a todo ídolo, a todo Dios hecho por manos humanas. Pero en el corazón del cristiano todavía siguen batallando algunos ídolos y nosotros tenemos que luchar para destronarlos y desarraigarlos de nuestro corazón. Les voy a mencionar algunos. El ídolo de la comodidad. ¿Recuerdan lo que dijo Jesús? Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese. O sea, comodidad no debe estar en el cristiano. El cristiano no debe vivir, no debe acostumbrarse a la comodidad. Otro ídolo, la superficialidad. ¿Recuerdan lo que dijo Jesús? Dijo, el hombre necio construyó su casa sobre la superficie de la arena. Vea, mis amados, si usted y yo somos superficiales, eso es un ídolo en nuestro corazón. Tercer ídolo, la religiosidad. Muchos cristianos que dicen, yo no soy tan malo como el otro. Fariseísmo, religiosidad, creer que iremos al cielo por nuestros propios méritos. Eso va en contra de lo que enseña la palabra de Dios. El ídolo de la permisividad es cuando nos permitimos ciertas cosas que sabemos no debemos saber. Las sabemos, pero nos permitimos hacerlas. El ídolo de la liviandad, ser livianos con la doctrina, no ser radicales. El ídolo de la individualidad. Ay, yo no necesito de la iglesia para ser cristiano. Yo tengo mi relación personal con Dios. El ídolo de la inclusividad. Queremos incluir lo que Jesús excluye. Queremos tener a todos contentos. Queremos que nadie se ofenda. El ídolo de la inclusividad. Y el ídolo de la terquedad. ¿Qué importa lo que diga Dios? A mí no me parece. Así, la gente es así. Y estos ídolos, escúcheme, van a empezar a oprimir y a dominar esos corazones. Permítame pues hacer referencia a dos ídolos a propósito de la pandemia. Por motivo de la pandemia nos vimos obligados a hacer este tipo de culto, este tipo de reunión virtual. Pero mis amados, eso no es el ideal.
Esta no es, digamos, la voluntad perfecta de Dios. Dios quiere que nos reunamos. Yo no quiero imaginarme que cuando volvamos a la reapertura, la gente se quede en la comodidad de su casa y en la superficialidad de su corazón, queriendo llevar un cristianismo sin esfuerzo, sin sacrificio, sin darlo todo por Cristo. Mis amados, eso es religiosidad. Eso es tener ídolos en nuestros corazones. Quiero mencionar algunos otros ídolos que podrían dominarnos de no tener cuidado. El ídolo de las drogas, no tan usual en cristianos, pero a algunos les ha llegado este ídolo. El ídolo del alcohol, cristianos dizque emborrachándose y piensan que así serán salvos. El ídolo del fútbol o del ciclismo. ¿Qué importa? Hay partido, hay una ruta, dejo lo que sea, dejo el culto, dejo la cena del Señor, dejo lo que sea porque mi ídolo me necesita allá. Tenemos que destronar esos ídolos. El ídolo del entretenimiento, cómo el entretenimiento nos quiere chupar y nos quiere robar la vitalidad. El ídolo de la familia, que a veces nos escudamos en la familia para no seguir a Dios. Utilizamos a nuestros hijos, a nuestro cónyuge, qué sé yo, como pretexto para no buscar a Dios. El ídolo de la salud. Hacemos cosas por la salud que no estaríamos dispuestos a hacer por Dios. Mis amados, somos llamados a destronar estos ídolos de nuestro corazón. Les he hablado del cuidado que debemos tener como hombres y mujeres de Dios, del pecado de la inmoralidad, pero también del pecado de la idolatría. Y número 3, tercer pecado, debemos cuidarnos de la injusticia. Dice versículo 3 y 4 del primer libro de Reyes, capítulo 12. Cuando lo mandaron a buscar, él y toda la asamblea de Israel fueron a ver a Roboam y le dijeron: su padre nos impuso un yugo pesado, alívianos usted ahora el duro trabajo y el pesado yugo que él nos echó encima, así serviremos a su majestad. De nada sirve, mi amado, de nada sirve la sabiduría si no obedecemos a Dios. De nada sirve. Ay, soy muy sabio. ¿Le obedece a Dios? No, entonces su sabiduría no sirve para nada. Este relato es del hijo de Salomón, Roboam. Y por lo que podemos leer entonces la historia temprana de Israel ya está atestiguando que este Salomón fue un rey duro, un rey que puso un yugo pesado, impuestos terribles sobre su propio pueblo. Esto no suena en nada a sabiduría de Dios. ¿Qué llevó a Salomón a ser tan injusto? ¿Quieren saberlo? Pues sus proyectos de construcción, su pasión por las mujeres y su amor por las riquezas. Es lógico. Todo proyecto de infraestructura nacional requerirá de impuestos y más impuestos. Y eso fue lo que hizo el rey Salomón. Y no quiero que piense que la construcción del templo de Dios generó impuestos para el pueblo. Fue la única infraestructura que levantó Salomón que no generó impuestos. ¿Saben por qué? Porque David había dejado todos los preparativos. David se esforzó, se sacrificó y dejó absolutamente todo para que el templo fuera levantado. Ahora vemos que Salomón está reinando y se volvió un monarca déspota, un monarca duro, insensible, cruel de corazón. Empezó a levantar infraestructuras a costillas del sudor y de la sangre de su propio pueblo. Mire, Salomón ya había heredado un palacio de su papá, el palacio de David, pero no le fue suficiente. Entonces se hizo un palacio para él. El templo de Dios duró la construcción 7 años. ¿Saben cuántos años duró la construcción del rey Salomón? Duró 13 años. Lo duplicó en dimensiones, lo duplicó en lujos, en excesos. Ese fue el rey Salomón. Pero no solamente construyó un palacio para él, también construyó un palacio para su esposa, la hija del faraón.
¡Qué terrible! Construyó, aparte de eso, altares y templos para los otros ídolos, para los dioses. Es decir, Salomón pasó de ser un hombre de Dios a ser un hombre de excesos. De hombre de Dios a hombre de excesos. ¡Qué tremendo este Salomón! ¿De dónde sacó la platica? ¿De dónde creen ustedes? ¿De dónde salió la mano de obra? Pues salió de su pueblo. Como si fuera poco, este rey de excesos amó a los caballos. Fue exagerado en tener caballos. Le leo, capítulo 10, primero de Reyes 10:26. Salomón multiplicó el número de sus carros de combate y sus caballos. Llegó a tener 1,400 carros y 12,000 caballos, los cuales mantenía en las caballerizas y también en su palacio en Jerusalén. Salomón cayó en el pecado de la injusticia cuando abrazó el pecado de la codicia. Por lo tanto, mis amados, debemos guardar nuestro corazón porque, le repito, el corazón humano no se sacia. El único que puede saciar nuestro corazón, nuestra sed, es Cristo Jesús. Nadie más lo hará. Por eso, cuidémonos el corazón. Hay muchas maneras de ser injustos y por lo tanto debemos revisar muy bien nuestras actuaciones. Permítame citar algunos casos. El hombre, a pesar de ser casado y tener 2 o 3 hijos, se enamora o le atrae a otra mujer. Entonces, ¿qué hace ese hombre cuando se enamora? Bueno, entonces empieza a arreglarse, empieza a hacer ejercicio, empieza a comprarse ropa, empieza a distanciarse de su esposa. Ya no la ve tan bonita, ya la ve que es difícil, ya la ve que es cansona y empieza a distanciarse poco a poco. Definitivamente este hombre comienza a tener pensamientos: ay, mi mujer no me entiende, mi mujer esto, nuestro matrimonio ya hace rato que venía mal, y empieza a acercarse a la otra mujer, a la que le gusta, a la que le atrae. Luego entonces dice: me voy a separar. No piensa este hombre en esa esposa, no piensa este hombre en estos hijos, dice cosas para sus adentros: es que yo merezco darme otra oportunidad. Algunos cristianos han pensado así y han dicho: yo no creo que Dios me vaya a juzgar por eso. Escúcheme, sí lo va a juzgar por eso, claro que sí. Así usted no lo crea, el Señor lo juzgará. Pero ese hombre comienza a racionalizar: no, yo no creo, Dios quiere que yo sea feliz, en última ya no nos llevábamos bien, ¿qué puedo hacer? Voy a darme otra oportunidad. Se va de la casa, se divorcia. Los primeros meses empieza a ayudar a sus hijos, pero después, como su corazón es malo, como su corazón es perverso, hasta la ayuda a los hijos se la quita. ¿Qué estoy describiendo? Estoy describiendo cualquier hogar de nuestra amada Colombia, de este mundo, de este planeta. Injusticia, eso se llama injusticia. Permítame plantearle otro caso: el hijo que se cree muy grande, o la hija que se cree ya muy grande y no quiere estar bajo la autoridad de sus padres, se vuelve desafiante, se vuelve rebelde, amenaza a sus padres con irse de la casa o con entregarse a la maldad, y de esa manera inflige dolor a sus propios padres. ¿Sabe cómo se llama eso? Se llama injusticia. Injusticia, mis amados. Y podría seguir hablando de situaciones, mis amados. ¿Qué viene después de la inmoralidad? ¿Qué viene después de la idolatría? ¿Qué viene después de la injusticia? Se lo quiero leer. Primer libro de Reyes, 11:9. Dice: entonces, conector de causa, entonces el Señor, Dios de Israel, se enojó con Salomón, porque su corazón se había apartado de él, a pesar de que en 2 ocasiones se le había aparecido.
Y aquí es cuando uno dice, ¿qué le pasó a Salomón? ¿Qué le pasó a Salomón? Me decía alguien el domingo pasado, mi pastor, ¿qué le pasó a Salomón? ¿Por qué Salomón fue así tan terrible? Yo le dije, nosotros somos Salomón. Dice que a pesar de que en 2 ocasiones el Señor se le había aparecido. Mis amados, a menos que tomemos la firme determinación de obedecer a Cristo, de obedecer a la palabra, nosotros seremos inmorales, seremos idólatras, seremos injustos. A menos de que nos neguemos a nosotros mismos, estos ídolos, estos dioses, estos pecados nos van a arrastrar con sus redes y nos van a llevar, nos podrían llevar a la destrucción. No importa que hayamos tenido una historia con el Señor, si hacemos caso omiso a su palabra, vamos a experimentar lo que experimentó Salomón. Ahora permítame hacer un contraste entre Cristo y Salomón. Porque a diferencia de Salomón, en Cristo tenemos, escúchelo bien, a uno que tiene una sola esposa, la iglesia. Ese es Cristo. A diferencia de Salomón, en Cristo tenemos a uno que en medio de la tentación de adorar a Satanás, dijo: al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Es como si le hubiera dicho: yo solo me inclino ante el Padre Celestial. Y a diferencia de Salomón, en Cristo tenemos a uno que en lugar de esclavizar, siendo injusto con sus siervos, decidió ser siervo y morir por nosotros para darnos su justicia. Escúcheme bien, en Cristo tenemos a uno mucho más grande que Salomón. Oremos a Dios. Señor, muchas gracias por tu palabra. Gracias por mostrarnos las virtudes, pero también las grietas de carácter, los pecados, los defectos, Señor, de tus siervos, de los hombres de Dios en las Sagradas Escrituras. Gracias por no echarle barniz, Señor. Gracias por mostrarnos esa humanidad en tus siervos, no para que nosotros nos escudemos en ellos, sino para que nosotros temamos, te respetemos, te obedezcamos, Señor. Guárdanos, Señor, porque no tenemos un corazón diferente al corazón de Salomón. Sin tu gracia operando en nuestra vida, nosotros también podemos irnos tras la inmoralidad, Señor. Guárdanos, por favor, de ese pecado. Te suplico que guardes a la iglesia, que guardes a tus hijos, Señor. Y si hoy hay alguien que está clamando por salir de ese pecado, te suplico que lo escuches, que le des libertad, Señor. Guárdanos de la idolatría en este mundo, Señor, donde hay tantos ídolos, tantas cosas que podrían atraer nuestro corazón. Guárdanos. Enséñanos a ver tu belleza. Enséñanos a ver tu excelencia, Señor. Enséñanos a ver tu majestad y amarla y buscarla. Y guárdanos, Señor, de actuar con injusticia. Guárdanos de querer aprovecharnos de los demás, sacar ventaja de los demás, Señor. Guárdanos, danos corazones justos que te honren y te agraden a ti. Te pido que bendigas a toda la iglesia y te pido, Señor, que al que ha escuchado esta palabra y jamás se ha rendido ante el señorío de Cristo, le concedas vida, le concedas arrepentimiento para vida eterna, Señor. Muchas gracias en Cristo Jesús. Amén. Y amén.
Dios los bendiga, mis amados. Bueno, mis amados hermanos y amigos, nos alegra que hayamos podido terminar y concluir este culto y esperamos que la palabra, como les decimos cada domingo, sea de gran bendición, haya edificado grandemente sus vidas, motivarles como lo hacemos cada semana a que no se pierdan los cultos, no se pierdan los devocionales que estamos compartiendo con ustedes y que ustedes también los puedan reproducir y compartir con otros en casa. Recordarles que estamos esperando observar cómo es el comportamiento de la pandemia y con la ayuda del Señor, en la medida en que lo podamos hacer, muy pronto nos volveremos a reunir, así que debemos esperar pacientemente y apenas podamos hacerlo con libertad, les estaremos informando. Para terminar nuestro culto quisiera que se pusiera de pie allí en su casa y vamos a orar. Una vez más, darle gracias al Señor por este día y poner en sus manos esta semana que comienza. Señor, en esta mañana damos muchas gracias por la oportunidad que nos das de escuchar tu palabra, Señor, y de reunirnos en nuestra casa, con nuestras familias, Señor, con nuestros hijos, nuestros parientes cercanos, Señor, y escuchar tu voz. Oramos, Señor, para que tu palabra nos bendiga, nos edifique, Señor. Te rogamos que nos ayudes a permanecer fieles a ti, Señor, que nuestro corazón no se aparte, sino que permanezcamos, Señor, fieles a tu palabra, que seamos fieles, Señor, a tu gran amor, a tu misericordia. Señor, gracias por la iglesia, gracias por los amigos que nos ven y nos escuchan cada semana y te pedimos, Señor, que bendigas el inicio que vamos a tener en estos días, que bendigas los trabajos, que bendigas las casas, que nos bendiga, Señor, en toda obra de nuestras manos. Ponemos nuestras vidas delante de ti, Señor, nos abandonamos en tu presencia, sabiendo, Señor, que tú tienes control de nuestras vidas. Mil y mil gracias en Cristo Jesús. Amén y amén. Que el Señor les bendiga.